que nos pusimos, ¿verdad? Nos sentamos, pero me gustaría que nos pusiéramos de pie de nuevo para leer la porción bíblica del mensaje de hoy. La porción bíblica se encuentra en Génesis capítulo 50, del 14 al 21, y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto a sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre, nos mandó que te dijéramos lo siguiente: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Inclinen su rostro ahí donde están. Padre, te damos gracias por los momentos difíciles. Te damos gracias por la dirección de tu Espíritu. Y te damos gracias por la obra que has comenzado en nosotros, la cual vas a perfeccionar el día que Cristo regrese. Háblanos, Señor, convéncenos, dirígenos, transfórmanos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Quiero darles la bienvenida a Iglesia Teópolis, y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud Morales y tengo el privilegio de servir como pastor titular de esta hermosa congregación. Hoy nos encontramos en el segundo episodio de la serie El Tiempo de Dios, donde compartimos herramientas para la espera. Uy, qué palabra tan fea, la espera. Y en el primer episodio, titulado El Cuarto Oscuro, aprendimos del proceso que David, el rey David, pasó desde muy joven hasta que fue rey. Aprendimos que Dios usó varias temporadas de cuarto oscuro en la vida de David para formar el carácter de David. Y en este segundo episodio, que se titula Sueños sin cumplir, estaremos aprendiendo acerca de la vida de José. José, el de la túnica de colores. José, el de los sueños. Pero antes de sumergirnos en el mensaje, quisiera volver a repetir el pensamiento ancla de toda la serie. Es el pensamiento que nos sirve de lente para poder interpretar y para poder aprender acerca de estos versos, que quizás, como yo, hay algunos de nosotros que ya los conocen y ya los han aprendido en sus escuelas dominicales. Y hoy mi oración es que el Espíritu ilumine cosas que estaban allí que ustedes no habían visto.
Y este es el pensamiento ancla de la serie. Lo más importante del tiempo de Dios no es la promesa que está por cumplirse, sino la persona que está siendo formada en nosotros. Lo más importante, lo que Dios estima, el propósito de Dios no es cumplir eventos en nuestras vidas, no es cumplir promesas, aunque eso pasa. El propósito de Dios es que a través de las temporadas de la vida nos vayamos transformando para parecernos a Jesús. Y si usamos este pensamiento como referencia para interpretar lo que estaremos leyendo, en todos los episodios de la serie podemos ver la secuencia y la conexión directa que hay entre las temporadas de la vida y lo que Dios está formando en cada uno de nosotros. Podemos ver la conexión un poco más clara. Ahora sí, ¿estamos listos para el segundo episodio de la serie? Hay una persona lista. Eso está bien, eso está bien. Los demás van a ir alistándose poco a poco. Los versos que leímos en Génesis capítulo 50 registran el cumplimiento de 2 sueños que ya Dios le había dado a José cuando era joven. En aquellos sueños José veía como los hermanos, el sol, la luna y hasta las estrellas se inclinaban delante de él. Habían pasado unos 30 años aproximadamente desde que José recibe el sueño de Dios, de parte de Dios, y el cumplimiento. Vayamos entonces a los versos 14 y 15. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Ahí leemos que los hermanos de José tuvieron miedo de que José se vengara de ellos por todo el mal que ellos le causaron cuando era joven. Y están refiriéndose a la primera temporada en la vida de José, la temporada donde vivió en casa de su padre. Y si continuamos en el próximo verso, el 16 y el 17, leemos que entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó a que te dijéramos lo siguiente: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y cuando José recibe ese mensaje, se echó a llorar. Hay mucho que desempacar de eso. De hecho, la historia de José comienza unos 13 capítulos antes. Así que estoy en este mensaje, en este segundo episodio, estoy resumiendo 30 años en 30 minutos, más o menos. Los hermanos de José piden perdón por haberlo tratado con tanta crueldad. Y quizás alguien de entrada pueda pensar lo siguiente: ¿qué tan cruel pudieron haber sido? Después de todo, eran sus hermanos. Pues resulta que los hermanos de José lo vendieron como esclavo a un grupo de mercaderes, no sin antes quitarle la túnica de colores que su padre le había dado, echarlo en una cisterna vacía y se sentaron a celebrar con una comida, mientras José suplicaba por su vida. Y como si fuera poco, luego, para encubrir lo que habían hecho, mataron a un cabrito, derramaron la sangre sobre la túnica de José para hacerle creer a su padre
que José había muerto. Así como lo oyen. Y en aquel día José vio cómo se le arrebató a la fuerza la libertad al ser vendido como esclavo. Los mismos hermanos que le robaron su niñez, su relación de hijo favorito y su dignidad como ser humano, hoy le pedían perdón, o en aquel momento le pedían perdón. Pero ni siquiera llegaron hasta donde él para pedirle perdón en persona. Envían un mensajero. Envían un mensajero diciendo: tu padre dijo que nos perdonaras. A nosotros, los siervos del Dios de tu padre. Y eso me hace preguntar, ¿cómo manejamos algo así? ¿Qué se supone que hagamos para manejar una pérdida tan dolorosa? Porque esa pérdida fue el principio de muchas otras pérdidas que tuvo José. Pete Scazzero escribe en el libro Discipulado Emocionalmente Saludable lo siguiente. Escuchen esto. Nuestra cultura y nuestras iglesias niegan las pérdidas y tienen fobia al dolor. Nuestra sociedad nos ha enseñado a prestar atención al éxito, pero no a la pérdida y al dolor. Para mantener a raya estos sentimientos, desarrollamos una serie de estrategias para desviar nuestra atención de la realidad dolorosa a la que nos enfrentamos. Y ahí estaba el problema de José. Cómo continuar viviendo su vida y al mismo tiempo resolver el daño que le habían hecho desde joven. Quizás algunos de nosotros pueden identificarse con alguna experiencia difícil al principio o la juventud de nuestra vida que lleva 30 años o quizás mucho más en su vida sin resolver. Pete Scazzero nos enseña que la mayoría de las personas recurrimos a lo que él describe como estrategias para desviar nuestra atención hacia la realidad dolorosa que nos enfrentamos en el presente. Y quisiera detenerme un poco allí para hablar de mi experiencia. Y por qué nosotros recurrimos a estrategias para ignorar el dolor. Y desde el punto de vista fisiológico, es que cuando pasamos por una experiencia donde nuestra vida corre peligro, nuestro cuerpo activa un mecanismo conocido como la reacción de luchar o huir. Esta es una respuesta fisiológica ante algo aterrador, ya sea mental o físicamente. No tiene que ser real. Lo que tiene que pasar es que tú lo pienses como que es real. Esta es una respuesta que nos ayuda a huir de algún peligro o enfrentar las amenazas. Y esta es una respuesta en el cerebro y el cuerpo, donde el cerebro y el cuerpo se ponen de acuerdo sin pedir nuestra autorización, para llevar a cabo, soltar las hormonas y llevar a cabo ese proceso de huida o de lucha. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Nuestros cerebros no saben distinguir entre una amenaza real o una amenaza imaginaria. Y si usted se parece a mí, 9 de cada 10 cosas que me han pasado y que me han causado ansiedad y pánico, 9 de cada 10 de esas cosas nunca pasaron. Sin embargo, vivía esclavo de la preocupación excesiva. Nuestros cerebros no saben distinguir entre una amenaza real y una imaginaria. En otras palabras,
El peligro no necesariamente tiene que ser real para que se active ese mecanismo de defensa en nosotros. Así fue que Dios nos alambró. Así fue que Dios nos creó. Solo basta con pensarlo y creerlo como una verdad. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el dolor, pastor? Pues que ese mismo mecanismo que se activa en situaciones que nos causan dolor físico o emocional, nos hace o luchar o huir, o enfrentar o retirarnos. Y regresando al pensamiento de Escacero, las estrategias para ignorar nuestro dolor son un mecanismo de defensa que nuestros cuerpos, y quizás muchos de nosotros ni nos hemos dado cuenta, nuestro cuerpo y nuestro cerebro se han puesto de acuerdo para que nosotros reaccionemos entre luchar o huir. Sin embargo, no todas las estrategias para ignorar el dolor son las mismas. ¿Me explico? Quizás tu estrategia para ignorar el dolor, tu estrategia preferida para ignorar el dolor, es el trabajo en exceso, el trabajo profesional, el trabajo ministerial, el trabajo en la casa, el trabajo criando a los hijos, el trabajo en exceso. ¿Cómo lo sabes? Pues busca si hay alguna conexión entre las temporadas de tu vida donde has tenido mucha ansiedad y preocupaciones excesivas y mira las cantidades de horas que le dedicas al trabajo, a la limpieza de la casa, a la crianza de tus hijos y quizás hasta el trabajo ministerial, con tal de no tener que prestarle atención al dolor. Hay otras personas que recurren a adicciones a drogas, alcohol, pornografía, compras en exceso, adicción a la tecnología o videojuegos, hasta el mismo Netflix, entre muchas otras cosas. Y con el tiempo, esas estrategias para ignorar el dolor se convierten en adicciones, porque tienen el efecto de sedar tu mente para no pensar en el dolor o en los problemas sin resolver. Sin embargo, quizás estás pensando, es que yo hago esto, pastor, para distraerme y descansar un poco. Pero es posible que ya se haya convertido en una estrategia recurrente para ignorar el dolor. Y la espiritualidad que presenta la Biblia, la espiritualidad que nos enseñó Jesús y nos modeló Jesús, no es una espiritualidad donde ignoramos las situaciones difíciles de la vida, metiéndonos o sumergiéndonos en el trabajo o en alguna otra estrategia. Jesús decía, tengo ansiedad y me quiero hasta morir. Jesús se frustraba y decía, ¿hasta cuándo más tengo que seguir soportando esto? Jesús veía injusticia y levantaba mesas. No ignoraba sus sentimientos. Y quizás tu dolor y el mío no sean iguales y tampoco la estrategia para ignorarlo, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de lo siguiente. Y es que ignorar nuestra realidad dolorosa no ayuda en lo absoluto, sino que lo empeora. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo manejamos las temporadas de dolor y de pérdida? Pues Pete Escacero nos da 3 herramientas. Las 3 herramientas que voy a compartir hoy son de Pete Escacero y las estoy aplicando a esta historia de José. La herramienta número 1, y quizás es la más difícil, es prestar atención al dolor. Prestar atención al dolor.
Regresemos al verso 17, donde los hermanos de José estaban llevando su mensaje para manipular el corazón de José. Y le dice que su padre les mandó a decirle lo siguiente: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Y lo adornan con esta conclusión: por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Pero miren la reacción de José. Cuando José recibe el mensaje, pierde el control y se echa a llorar. Ahora, quiero que presten atención a este mensaje. Permitirnos llorar es parte de prestarle atención al dolor. Quiero repetirlo de nuevo. Permitirnos llorar es parte de prestarle atención al dolor. Y esa es una de mis luchas fuertes, porque yo no me permito llorar. Porque los hombres de Dios no pierden el control. No dejan que el dolor los sobrecoja. Sin embargo, permitirnos llorar es parte de prestarle atención al dolor. Y me pregunto, ¿cómo fue el proceso de prestarle atención al dolor de José? Bueno, digamos que no fue un proceso muy suave o fluido, que digamos. Verán, los hermanos de José llegan hasta Egipto por una escasez de granos que provocó una hambruna por toda aquella región. Y José se encontraba en su puesto como gobernador de Egipto y reconoce a sus hermanos, pero intenta esconder sus emociones y esconder su dolor, hablándoles a través de un intérprete. José, imaginen la situación. José es la segunda persona más poderosa en ese lugar y llegan sus hermanos suplicando por alimento, y José, como tú y como yo, no sabe cómo reaccionar a eso, así que dice: yo me voy a hacer el loco y voy a seguir con esta careta del gobernador. Así que de un lado se encuentran los hermanos de José, de otro lado se encuentra José con toda la autoridad para ordenar que fueran ejecutados. Así que yo debo admitir que se me hubiera hecho muy difícil aguantar las ganas de vengarme y de hacerlos pagar por todo el mal que me hicieron. Después de todo, fueron 30 años en los que José tuvo que haber estado orando, diciéndole: Señor, te entrego mi dolor, pelea tú mis batallas. Y cuando llegan los hermanos y él se los encuentra, tuvo que haber sentido como que todos los planetas se alinearon y Dios le había puesto a las personas angustiadores, a sus angustiadores se los había puesto en bandeja de plata. Pues, ¿qué hizo José? Se activa el mecanismo de defensa, de luchar para ignorar su dolor, y le habla fuertemente y los acusa de ser espías y los manda a la cárcel. Luego continúa manipulándolos para que uno de sus hermanos se quedara en la cárcel mientras los otros buscaban al hermano menor, a cual José nunca había conocido. Y mientras sucede todo eso, José escucha mientras sus hermanos confiesan su pecado y dicen: estamos pagando por todo el mal que le hicimos a José. Pero hasta ese momento, José no estaba listo para enfrentar su dolor. No les deja saber que lo entendía. No les dice: yo soy su hermano. ¿Qué hace José?
lo que quizás todos nosotros hemos hecho en algún momento. Se fue a llorar a solas. Y esa es parte de comenzar a prestarle atención al dolor. Tengo que confesar que yo soy de las personas que I'm a striver. Yo hago lo que sea para continuar con el trabajo. La función debe de continuar, ese soy yo. Y a veces se me hace difícil poder prestar la atención a mis emociones y al dolor porque mis responsabilidades para Dios son más importantes. Sin embargo, yéndonos por la línea de pensamiento de Pete Scazzero, hay algún mensaje, hay un tesoro escondido en nuestras emociones. Fue en ese momento donde José tuvo que apartarse para llorar a solas. Esa es la primera vez en Génesis que registra que José comienza a prestarle atención a su dolor. Pero no estaba listo para llorar al frente de ellos. Y saben, quizás algunos de nosotros tampoco estemos listos para llorar al frente de nuestros angustiadores. La manera de prestarle atención a nuestro dolor es llorar a solas. Es ir al lugar secreto y llorar con Dios. Llorar a solas con respecto a este lado de la eternidad de personas, pero creo y quiero decirte lo siguiente. Si su palabra dice que Dios está más cerca de quienes lloran, de quienes están angustiados, ese es el momento donde más cerca vas a estar de Dios. Mi oración es que el Espíritu Santo convenza a quienes algunos de nosotros hemos estado intentando ignorar nuestro dolor para estallar en llanto, si tenemos que hacerlo. Y luego de varios sucesos y conversaciones, José finalmente revela su identidad, no sin antes estallar en llanto frente a todos en la corte. Hasta el faraón se dio cuenta del dolor que llevaba a José dentro. Imaginen cuánto tiempo estuvo suprimiendo ese dolor. Era la primera vez que José lloraba frente a quienes le habían causado daño. Y en aquel día José vio como todo lo que se le había quitado a la fuerza regresaba a su vida poco a poco. A José se le quitó la libertad, ya la tenía. A José se le intentó cambiar de identidad de hijo preferido a esclavo y la recuperó. José trabajaba como segundo al mando de Potifar, en casa de Potifar, y ahora trabajaba como segundo al mando en el palacio del faraón. Llorar frente a los angustiadores le dio la libertad a José para comenzar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. No es necesario que ignoremos el dolor que existe en el mundo real para que Dios pueda hacer su obra transformadora en nosotros. Escuche esto. Grábelo en su mente y en su alma. No es necesario ignorar el dolor que existe en el mundo real para que Dios pueda hacer su obra transformadora en nosotros. No es necesario ignorar los problemas financieros. No es necesario ignorar los problemas relacionales, los problemas de
de físico, de enfermedades, problemas ministeriales, problemas, en fin. No es necesario ignorar la realidad complicada del mundo real para que Dios pueda hacer su obra transformadora en nosotros. De hecho, viendo la vida de José, fue precisamente el dolor y la pérdida el instrumento que Dios usó para moldear el carácter de José hasta parecerse al de Cristo. La herramienta número 1 es prestar atención al dolor. La herramienta número 2 es esperar en el intermedio confuso. Esperar en el intermedio confuso. Y como les dije, podemos dividir la vida de José en varias temporadas. La primera temporada es la vida en casa de su padre. La segunda es la vida de esclavo. La tercera es la vida encarcelado. Y la cuarta, la vida en el palacio. Cada una de esas temporadas tuvieron sus pérdidas y momentos dolorosos. Sin embargo, podemos observar cómo las 3 temporadas iniciales lo prepararon y formaron en él un carácter para la última temporada. Y me explico. Fue en la temporada donde vivió en casa de su padre, donde José se sintió amado y protegido por su padre terrenal. Al mismo tiempo, fue en esa misma temporada donde sintió el dolor de la traición y aprendió lo que se siente suplicar por su vida dentro de una cisterna vacía, de donde no podía salir. Es muy probable que José se enfrentara por primera vez a la realidad de que es muy posible que no salga con vida de este suceso. Podemos decir entonces que la cisterna vacía lo preparó para ponerse en los zapatos de la gente que llegó a Egipto en multitudes suplicando por comida porque no tenían nada más que hacer. Fue en la segunda temporada, cuando vivía como esclavo, donde tuvo su primera experiencia como administrador. Primero en la casa de un oficial egipcio, para luego estar en el templo, en el palacio del faraón egipcio. Gracias. Podemos decir que sin la experiencia en casa de Potifar, José no hubiera llegado a desarrollar las habilidades que le consiguieron la promoción a gobernador de Egipto. Sin embargo, en esa misma temporada fue donde fue falsamente acusado de intentar violar a la esposa de Potifar, o como le decimos cariñosamente en Teópolis, a doña Poti. Ahora bien, cuando doña Poti le hace el acercamiento a José y le dice, acuéstate conmigo, mira lo que Dios estaba formando en José, o lo que ya había formado en José. Miren cómo él contestó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con la excepción de usted porque es su esposa. Miren esta pregunta retórica. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Una temporada sumamente dolorosa, porque se encontraba lejos de su familia, esclavo en una casa ajena, en una tierra lejana. Sin embargo, ya Dios estaba formando el carácter de José para tener toda la autoridad en una nación.
pero comenzó teniendo toda la autoridad en casa de un oficial egipcio. Ahora bien, fue en la tercera temporada donde vivió encarcelado y allí José comienza a desarrollar el don de Dios para interpretar los sueños. Antes de eso, Génesis no nos hablaba de la interpretación de sueños. José había recibido un sueño, no los interpretaba. Pero ese don de parte de Dios fue lo que llevaría a interpretarle un sueño al faraón que lo promovería a ser gobernador de Egipto. Lo que daría comienzo a la temporada de la vida en el palacio. Ahora bien, hasta ese momento José no se había enfrentado a su dolor. Había estado cumpliendo tareas, había estado bien ocupado con las responsabilidades que se le habían dado. Todavía no había mirado cómo estaba su alma. Pero allí fue donde le presta atención al dolor, se reconcilia con sus hermanos, restablece su relación con su padre y es verdaderamente libre para cumplir su propósito. Fíjense que José pasa de ser el hijo preferido a ser un esclavo, a estar encarcelado, a vivir en el palacio y darle la promoción de gobernador, pero no fue hasta que se enfrentó a su dolor y se reconcilia con su padre y con sus hermanos que Génesis nos empieza a describir cómo administró dentro de los 7 años de hambruna. Lo que me lleva a pensar es que nosotros no vamos a ser verdaderamente libres para cumplir nuestro propósito hasta que no resolvamos los problemas del pasado y las temporadas dolorosas con las que cargamos. ¿Y qué tienen en común cada una de las temporadas de José? Bueno, que tuvo que esperar el intermedio confuso. Y verán, todos los sucesos en las diferentes temporadas de José pueden servir como puntos para conectar y nos explican en parte la razón de las experiencias vividas. Y luego de conectarlos podemos decir, vaya, ahora entiendo por qué José tuvo que vivir todo eso. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando miramos hacia atrás podemos ver puntos que podemos ir conectando y podemos ir viendo el plan de Dios, bueno, perfecto y agradable. Sin embargo, es imposible conectar los puntos cuando esperas entre un punto y el otro. Solamente lo puedes hacer cuando ya ha ocurrido el suceso. ¿Qué nos queda entonces? Mientras esperamos entre un punto y el otro, tenemos que esperar ese intermedio confuso, donde no entendemos, donde no tenemos claridad, donde las oraciones todavía no han sido contestadas, donde los sueños todavía no se han cumplido, donde decimos, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero eso no es lo que estoy viendo hoy. Ese intermedio confuso es donde debemos esperar. Porque algunos de los sucesos dolorosos no nos van a hacer mucho sentido en el presente, pero en un futuro sí harán sentido. Y creo que eso fue lo que le sucedió a José cuando comenzó a conectar los puntos de su vida. Y de pronto vio como el sueño que Dios le dio de adolescente se le cumplió frente a sus ojos. Pero lo que ocurre en el verso 18, entonces sus hermanos llegaron
y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. ¿Recuerdan el sueño que Dios le dio a José? Donde sus hermanos, el sol, la luna y las estrellas se prostraban frente a él. Aquel sueño se había cumplido. Pero como les dije al principio, lo más importante en el tiempo de Dios no son los sueños ni las promesas que están por cumplirse, sino la persona que está siendo formada en nosotros. ¿Y cómo sabemos qué persona estaba siendo formada en José? Miren lo que contesta en el verso 19. No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Era evidente que ya José no era el mismo. Dios había formado en él una persona nueva, capaz de sentir misericordia y compasión por quienes le habían hecho tanto daño. Dios había formado en José un nuevo corazón. Podemos decir que había formado también en José el carácter de Cristo. Le había dado la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Y cómo lo sé? Pues miren lo que dice en el verso 20 y 21. Comencemos con el 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Díganme si eso no es tener el punto de vista de Dios. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. La misma ternura y bondad que nunca recibió de sus hermanos. Sus hermanos le enviaban mensajes manipuladores a través de mensajeros. José respondía con ternura y bondad. Y es evidente que ya José había completado el proceso para manejar el dolor y la pérdida. Había prestado atención a su dolor. Había aprendido a esperar el intermedio confuso. Y como resultado de esto, José había dejado de ser víctima de sus circunstancias y estaba listo para la tercera herramienta. Herramienta 1, presta atención al dolor. Herramienta 2, esperar en el intermedio confuso. Y la herramienta 3 y la última, permitir que nazca lo nuevo de lo viejo. Vaya momento de Dios en el cual se encontraban todos. Sus hermanos recibían misericordia y perdón. José recibía libertad de sus sentimientos de dolor y pérdida y ahora estaban listos para construir algo totalmente nuevo. Y en ese mismo capítulo 50 de Génesis termina con un resumen de la vida de José y sus hermanos. Continúan viviendo juntos en Egipto y José tuvo una larga vida y la oportunidad de ver hasta 3 generaciones de hijos. Imaginen la diferencia. Estar dentro de una cisterna vacía pensando que quizás no vería el próximo día porque moriría, pero Dios estaba formando en él alguien capaz de ver hasta 3 generaciones de hijos. José les dice en el verso 24 lo siguiente a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los bendice, le da un mensaje de parte de Dios al final de su vida. En lugar
de estar resentido, con amarguras y pensando en lo que no pudo ser por culpa del mal que le habían hecho. Y es muy probable que algunos de nosotros se encuentra pasando o terminando de pasar alguna temporada donde ha experimentado pérdidas. Quizás hayan tenido como resultado un dolor profundo, físico y emocional. Y quizás alguno de nosotros haya recorrido alguna estrategia para ignorar ese dolor. Quisiera compartirles esto último que escribe Pete Scazzero. Dios nos da tesoros en el camino a través del dolor que nunca podríamos anticipar o elegir por nosotros mismos. Son tesoros escondidos en la oscuridad. Son tesoros escondidos en las temporadas de cuarto oscuro, en las temporadas de dolor, en las temporadas de pérdida. Me gustaría que vayan subiendo los cantantes. Quiero animarles a comenzar a prestar atención a su dolor. Y quizás no se sienta lista o listo para llorar frente a sus angustiadores, pues entonces llore a solas. Pero si ya ha llorado a solas, el próximo paso es expresar esas heridas profundas que llevas dentro y llorar frente a la persona, junto con la persona que te ha causado dolor. O quizás eres tú la persona que causó dolor. En mi caso, yo fui el que causé dolor en mi matrimonio. Y manejar el dolor en aquella temporada era sentarme y llorar junto a la persona que Dios me dio para compañera de vida y ver cómo lo que yo había hecho le había destrozado su corazón. No los estoy invitando a un día de playa. De hecho, Jesús no nos invita a un día de playa al seguirlo. Él nos invita a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Dios quiere transformar lo viejo en algo nuevo, pero primero debemos comprometernos con una espiritualidad emocionalmente sana, que le presta atención al dolor, sabe esperar los intermedios confusos de las temporadas de dolor y sabe confiar que Dios va a hacer nacer algo nuevo de lo viejo. Y ahora quiero compartirles la cita central del mensaje, que dice de la siguiente manera: Dios usa temporadas de pérdida y dolor para formar a Cristo en nosotros. Préstale atención al dolor. Espera en el intermedio confuso y permite que nazca algo nuevo de lo viejo. Le he pedido a Theopolis Worship que canten la canción de Hermoso Momento. Permite que su letra se convierta en una oración, en un tiempo que tengas con Dios en este momento. Y al final vamos a tener nuestro tiempo de respuesta.
principio del servicio, Soar estaba compartiendo con nosotros que se sintió como el Espíritu Santo nos estaba uniendo en un mismo tema. Y
que este mensaje Dios lo puso en mi corazón en diciembre del año pasado. Y ya Dios había escogido esta fecha para yo traer este mensaje. En aquel momento no lo sabía, porque lo estaba viendo como, pues, yo quiero estar listo para el 2023, así que yo escogí toda la serie de año. Sin embargo, a través del Espíritu nos hemos dado cuenta de que quizás hay personas que están pasando por una temporada dolorosa, o que quizás pasaron por alguna temporada dolorosa. Quizás hay personas que han descubierto hoy o cayeron en cuenta que han estado usando mecanismos para ignorar el dolor. Me gustaría pedirle a los intercesores que pasen al frente, porque creo que es un buen momento para orar unos por otros. Y si hay algo ardiendo en tu corazón, y por mucho tiempo has querido salir o olvidar por completo alguna temporada de dolor, quiero invitarte a prestarle atención al dolor en la presencia de nuestro Padre Celestial. El altar está abierto para quienes quieran pasar. Cambió la vida entera, me
¿Cuántos pueden darme un fuerte aplauso a lo que Dios está haciendo? Quisiera leerles este salmo como respuesta. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y va a estar proyectado en las pantallas para que todos lo podamos leer. Es el Salmo 89, del 1 al 2. Que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Siempre cantaré acerca del amor inagotable de Dios. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Y quisiéramos que esa fuera nuestra oración en la espera confusa, en lo que se cumple el tiempo de Dios. Salmo 89, del 1 al 2. A veces no sabemos qué orar, a veces no sabemos qué decir. Confiésale a Dios que Él es fiel, que Él es bueno, aún en las temporadas dolorosas. Dios les bendiga.